Buenas tardes, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos en el estudio de la palabra del Señor, como todo lo hacemos hoy, 27 de abril del 2021, y siempre creciendo en el Señor, creciendo en el conocimiento, creciendo en el Espíritu también, y también creciendo en los caminos del Señor. Así es que qué bueno que en este día se conecta a través de este medio con nosotros para poder aprender un poco más. Estamos en el tema la Trinidad del hombre. Y cuando hablamos la Trinidad del hombre, hablamos que el hombre está compuesto con alma, espíritu y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Así es que este tema estamos tocando en estos días, en estas semanas. Y bueno, antes de seguir adelante, ¿por qué no hacer una oración y pedirle al Señor que nos dé de su guianza, nos dé de su conocimiento, nos dé esa capacidad de poder entender y comprender las Escrituras? Padre, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en este día por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que por este medio nos escuchan, Señor, en los Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, Señor, y quizás en otros continentes, Dios, a través de este medio. Dios, bendícelos hasta allá a donde están. Te pedimos que en este día nos des de tu Espíritu para que podamos entender y comprender tu palabra, Señor, a través y con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, bendice este tiempo, bendice los que a través de este medio se conectan en el nombre de Jesús. Y como ya dije, estamos 27 de abril de 2021. Nuevamente estamos con el estudio de la palabra de Dios. Dejen tomar mi laptop, mi tablet, para poder buscar los textos bíblicos. Siempre la tengo lista. Y bueno, damos gracias al Señor por la bendición de la tecnología que es tan necesaria en estos tiempos y se ha hecho tan necesaria, y bueno, nos hemos hecho un poco dependientes de ello, pero siempre la palabra escrita en papel siempre está presente. Así es que el tema que estamos tocando, estamos estudiando el día de hoy, desde la semana pasada, es la Trinidad del hombre. Como ya les decía, el hombre está compuesto por alma, cuerpo y espíritu, y que el alma, ¿verdad? O el cuerpo no actúa sin el alma, y el cuerpo o el alma necesita al cuerpo para correlacionarse con el mundo exterior, el mundo que nos rodea. Acuérdense que el alma es espíritu y el cuerpo es algo físico natural. Y todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo hacemos con una decisión a través de nuestra alma. Acuérdense que nuestra alma es lo que piensa cuando decidimos, cuando tomamos decisiones, pensamos y accionamos, tiene que ver con nuestra alma, pero algo más, necesitamos nuestro cuerpo para así poder llevar a cabo lo que nuestra alma desea. Y la palabra del Señor es profunda, es amplia, y de que muchas veces la palabra del Señor
nos enseña muchas veces que acerca del alma, y también nos habla muchas veces acerca del cuerpo y el espíritu. ¿Qué función tiene el espíritu? El espíritu, a veces la palabra de Dios se expresa como que sí es el alma, pero cuando se habla del espíritu de vida, acuérdense que es el soplo de vida que Dios dio o da al hombre. Usted lo puede ver en algo bien específico en el libro de Génesis, cuando el Señor formó al hombre, y cuando ya después que lo hizo, sopló en sus narices y fue un alma viviente. Saludamos a nuestra hermana Marisela, nuestra hermana Magdalena, nuestra hermana Saraí, que están conectados con nosotros. Les enviamos saludos, y de todos los que están conectando en ese día a través de esta plataforma, a través de la internet, a través de Facebook o YouTube, y saben que lo necesitamos. Se ha hecho muy esencial para la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Así es que entonces la palabra de Dios se revela como el cuerpo y el alma, y el soplo de vida que Dios le da al hombre. En el caso específico a Adán, cuando Dios lo formó de la tierra y sopló en sus narices, y luego dice fue un alma viviente. Entonces empezó a vivir su alma, y es por regla general que es a todos los seres humanos que de esa manera somos. Por eso cuando alguien muere, Dios toma el espíritu de vida que dio al hombre. Entonces el alma y el cuerpo se separan, y es cuando hay muerte. Y muerte significa separación. Así es que, pero estamos analizando que lo que pasa en nuestro cuerpo físico se transfiere a nuestra alma, y lo que pasa en nuestra alma se transfiere a nuestro cuerpo físico. Déjeme decirle que cuando pasa algo en nuestro cuerpo físico, como una enfermedad o un impacto que impacta nuestro cuerpo físico, causa tristeza, causa aflicción, o causa estrés o depresión, y se transfiere ahora no solamente un daño físico, sino ya un daño espiritual. Y por eso déjeme decirle que vamos a un doctor, y el doctor nos puede ayudar a sanar físicamente, pero el único doctor que nos puede ayudar a sanar espiritualmente se llama Jesucristo. Así es que como nuestra alma y nuestro cuerpo están bien pegados, están bien unidos, entonces por esa razón. Decía el domingo, la semana pasada, que el hombre busca alimentar este cuerpo, sanar este cuerpo con medicinas, con alimento físico, pero cómo lo alimenta espiritualmente, o cómo busca sanidad en el alma. Así es que la única medicina, la única aceite para sanar el alma es la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo. Así es que vamos a ver la naturaleza tripartita del hombre. Dice, la enseñanza bíblica se refiere al ser humano como compuesto por tres partes, que posee tres naturalezas diferentes: espíritu, alma y cuerpo. Tres naturalezas: espíritu, alma y cuerpo. Así es que y tenemos que tener en cuenta esas tres partes. Saludamos también a Isa Pena, que también nos está conectada con nosotros mirando este enlace. Saludos a todos y todos los que nos están escuchando.
que se están conectando a través de este medio. Saludos y espero que crezcan juntamente con nosotros en esta parte. Así es que miramos que la enseñanza bíblica enseña estas tres partes, estas tres naturalezas que tiene el hombre, que está compuesto, que son diferentes: el espíritu, alma y cuerpo. Déjeme decirle que a veces gente va al doctor para ser sanado físicamente y no le encuentra el doctor ninguna enfermedad física. Por ninguna razón la ciencia no encuentra, y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que no es una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual. Así es que si usted conoce a Dios, usted es bendecido, pero si no conoce a Dios, espero que a través de este estudio usted pueda conocer a Dios. Y hago un paréntesis: usted necesita a Dios, necesita conocer a Dios, necesita conocer su palabra, porque lo único que puede sanar su alma es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El alma, acuérdense, el alma se enferma, el alma se hiere. Lo que nosotros decimos, usted dice a veces: me siento mal en mi corazón. Y no se refiere a su corazón que bombea la sangre, sino se refiere a su ser interno, esa parte que solamente Dios puede sanar. En Génesis 2:7 leemos que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, como estábamos diciendo, su naturaleza material, y sopló sobre él aliento de vida, y desde ese momento fue, dice la Biblia, un alma viviente, su naturaleza inmaterial. Dice, y vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vamos a ver de qué está compuesto todo nuestro ser. La primera carta de Tesalonicenses. Vamos ahí, si tiene su Biblia, puede ir juntamente conmigo a su Biblia. Vamos al capítulo 5, en el verso 23. Dice así, de esta manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Acuérdense que a veces nosotros decimos, bueno, Dios solamente quiere el corazón, el alma, o Dios solamente se ocupa del alma. Pero déjeme decirle que en la primera carta de Tesalonicenses, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo en vuestro ser, dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos o decimos, bueno, Dios solamente quiere el corazón. No, Dios quiere todo su ser, completamente todo su ser. Así es que, por eso el apóstol Pablo está diciendo en el verso 23 que seamos guardados irreprensibles para la venida del Señor en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Así es que dice de qué está compuesto, de qué estamos compuestos todo nuestro ser. Apunte por ahí: espíritu, alma y cuerpo. Ya dije, el espíritu es el que une al cuerpo con el alma. El alma es el alma pensante, es donde nosotros tomamos decisiones, es donde decimos, para los griegos era la mente, el lugar donde se piensa. Entonces, para el hebreo era el alma. Y entonces hablamos también que en nuestro cuerpo. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice sobre qué parte de nuestro ser
actúa la palabra de Dios. Acuérdense, estamos viendo las partes del ser humano. Ahora, la palabra de Dios es específica porque va guiada a aquella parte donde Dios formó y donde Dios hace una transformación por completo. Vamos a la carta de los Hebreos en el capítulo 4, en el verso 12, dice así de esta manera: porque la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Dice, y penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, esta escritura nos da para analizar y para darnos cuenta a dónde va dirigida la palabra de Dios o dónde actúa la palabra de Dios. Si se dará cuenta que la palabra de Dios no solamente quiere o actúa en su alma o en su pensamiento o en su cuerpo o en su espíritu. La palabra de Dios está diciendo que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir, dice, número 1, el alma. Acuérdense, el alma es la parte pensante, es donde está nuestra voluntad. El alma, lo que en algunos momentos la Biblia enseña como corazón, donde tomamos decisiones, donde está nuestra conciencia. Por eso la palabra de Dios va y pega allí donde está la voluntad, donde está la conciencia, donde está la razón, para provocar un efecto que pueda transformar nuestras vidas. Entonces, el efecto de la palabra de Dios o la palabra de Dios actúa en esa área. Acuérdense que la palabra de Dios siempre va dirigida a nuestra conciencia. La palabra de Dios, cuando usted la escucha, ¿verdad? Toca nuestra conciencia, y la conciencia es donde nosotros, o lo que la palabra quiere provocar, es que nuestra conciencia nos dicte que el bien y el mal. El bien y el mal siempre es una línea, ¿verdad?, que divide del bien y del mal. Entonces la palabra de Dios funciona en esa área para que usted y yo tengamos bien marcada la línea del bien y del mal. En alguna porción de la palabra de Dios dice, hay aquellos que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué? Porque en su conciencia no está marcada esa línea recta donde la palabra de Dios nos abre los ojos para que miremos esa línea recta donde divide de lo bueno y lo malo, o del bien y del mal. Por eso la palabra de Dios va directa a trabajar en nuestra alma, donde está también nuestra voluntad. Ahí donde en algunos momentos nos rendimos. Ahí donde en algunos momentos Dios tiene que trabajar, Dios tiene que trabajar y seguir trabajando nosotros hasta que usted y yo decimos al Señor, me rindo, y venimos a sus pies. Y ahí es donde la palabra de Dios provoca arrepentimiento, en donde en nuestra alma, Señor, nos arrepentimos. Tiene razón, Señor, yo estoy equivocado. A veces, hace años, en mi alma, yo decía, me paré un momento delante del Señor y era un tiempo difícil, y yo le dije al Señor,
Señor, mira, quizás alguien se equivocó, te equivocaste tú o me equivoqué yo. Por regla general, Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Y Dios tocó mi conciencia para dejarme saber que el que estaba equivocado era yo. Entonces ahí va la palabra de Dios, donde está nuestra conciencia, donde está nuestra voluntad, que es nuestra alma, y donde está nuestra razón, donde procesamos las ideas, los pensamientos, donde a veces cuando escuchamos algo estamos diciendo, oh, ¿será cierto? ¿No será cierto? Estamos procesando las ideas ahí en nuestra razón. Entonces, y a través de ellos somos convencidos porque Dios toca nuestra voluntad, nuestra razón y nuestra conciencia. Así es que ahí va a trabajar la palabra de Dios. Y dice, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. A Dios no le podemos mentir, a Dios no le podemos engañar, y ahí va la palabra de Dios. Acuérdense, entonces dice de tuétanos, de coyunturas, y acuérdense que nuestro cuerpo físico es la que tiene tuétanos y coyunturas. Y ahí es donde la palabra de Dios obra y trabaja. Así es que si usted tenía el concepto que, bueno, Dios solamente quiere el corazón, Dios nomás mira el corazón, no. Dios trabaja y quiere tocar todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu. Y Dios quiere tu alma y tu cuerpo y tu espíritu. Dios quiere todo. Sí, no solamente el corazón. Y también hablamos que el espíritu. Dice, aunque algunos teólogos plantean que el alma y el espíritu son solo dos funciones diferentes de una sola naturaleza inmaterial, parte de su naturaleza física o material. A veces, como le digo, la palabra de Dios se refiere al alma como al espíritu, y se refiere espíritu porque el alma no se ve, es espíritu. Y también se refiere al espíritu como el soplo de vida que Dios da, el espíritu de vida que se refiere. A veces debemos estudiar y analizar bien la palabra de Dios para distinguir cuándo se está la palabra de Dios dirigiendo al espíritu como alma y al espíritu como soplo de vida. Pero que son, acuérdense, la naturaleza espiritual, ¿verdad? ¿Por qué naturaleza espiritual? Porque no se ve, se siente. Aquello que no se ve es espiritual, no se ve, pero se siente, no se ve, pero hay una transformación, no se ve, pero somos tocados en ese ser interno. Así es que cuando algo pasa en su vida o Dios está obrando en su vida, acuérdese, Dios no solamente quiere obrar en su corazón, quiere obrar en todo su ser. Y sigue diciendo, física o material. Dice la Biblia, la experiencia cristiana parece confirmar la naturaleza triple o tripartita del ser humano. Acuérdense esas tres naturalezas que usted, si quiere alimentar su alma, usted no va a lograr alimentarlo con algo físico, sino lo tiene que alimentar con algo espiritual. Y es lo que el Señor Jesús se refería: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se está refiriendo a lo que nuestro cuerpo físico necesita y a lo que nuestro cuerpo o alma espiritual necesita. Que solamente la palabra de Dios alimenta el alma. Por eso
Hay una parte donde el Señor Jesús estaba hablando con la samaritana y le decía a la samaritana, mira, el que tome de este pozo volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le doy o que le daré, jamás tendrá sed. Y estaba hablando en su alma, no en su cuerpo. Ahora, hay algo bien interesante, que si el alma se alimenta de aquello que no es la palabra de Dios, y se quiere saciar, y se quiere saciar siempre, tendrá hambre de eso, y aún nunca será saciado. Por eso, en el mundo vemos seres humanos que están hambrientos o sedientos de fama o de riqueza, de popularidad. Están hambrientos de todo eso, de lo que ofrece el mundo, y nunca estarán satisfechos. Pero, más sin embargo, lo que Jesús estaba diciendo del agua que yo les daré, eso sí les traerá satisfacción. Nunca más volverán a tenerse. Y eso es lo que el Señor nos da a través de su palabra, que nosotros estemos satisfechos o contentos con lo que Dios nos da o lo que Dios nos provee. Y asimismo, nos damos cuenta, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios expresa a través de ella. Y el Señor Jesús una y otra vez invitando al pueblo de Israel, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y hablaba de esa agua que sacia la sed del alma. Y entonces hablaba de la sociedad que quizás tiene hambre y sed de fama o de riqueza, de conquistar al mundo, de conquistar cualquier cosa. Nunca va a tener satisfacción. Seguimos. Entonces hablamos que el ser humano tiene una naturaleza tripartita. Cuando habla de tripartita quiere decir de tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Y que nosotros debemos tener presentes, ¿verdad? De esas naturalezas las cuales nosotros estamos compuestos, o que la palabra de Dios nos enseña que esas partes están en nosotros. Y seguimos. Dice, a su vez, esta interpretación de la naturaleza humana nos permite entender muchos de los mecanismos psicológicos y espirituales en nuestra vida y que se relacionan con la satisfacción, dice, las dolencias del alma y las opresiones espirituales. Mucho tiene que ver con las dolencias espirituales también, y la satisfacción y las opresiones. Acuérdense que a veces si en nuestra alma no tenemos paz, déjeme decirle que no tenemos satisfacción. Saludamos a Alejandro Reyes. Dios te bendiga, mi hijo. A nuestra hermana María Serrano, mi esposa, nuestra hermana María Elena Gordillo. Saludos. Y dice, bendiciones, hermano. Dios les bendiga siempre. Así es que hablamos, ¿verdad? De la satisfacción. Si hay satisfacción en el alma, déjeme decirle que entonces lograremos nosotros tener paz o alcanzar la paz que nosotros
necesitamos. Así es que sigue diciendo, aunque estaremos, dice, refiriéndonos al espíritu y al alma como partes de nuestro ser, debemos recordar que son componentes inmateriales y que por lo tanto es solamente una manera más comprensible de explicar realidades y fenómenos que escapan a nuestros sentidos físicos. Acuérdense que hay experiencias que gente ha tenido, de que ha muerto. Déjeme entrar en esta parte. Gente que ha muerto y que por alguna razón ha resucitado y cuentan su experiencia. Y la experiencia que cuentan muchos de ellos es de que ellos se dieron cuenta cómo salieron de su cuerpo y se dieron cuenta que nunca perdieron la razón. Se dieron cuenta que estaban viendo a mucha gente, que la gente no les miraba a ellos. Son cosas que en nuestro sentido físico no, como le dijera, como no lo hemos vivido, más allá de quien lo ha experimentado, ha vivido y ha regresado quizás de la muerte nuevamente a la vida, que Dios le ha dado otra oportunidad, y cuentan experiencias que el que no ha tenido esa experiencia la escucha, trata de entenderla, pero que quizás no es algo que se nos hace tan verídico porque no lo hemos vivido. Entonces, pero nos damos cuenta que es algo que la palabra del Señor nos revela y nos enseña. Hay muchos pasajes donde la palabra del Señor nos revela y nos enseña acerca de personas que en su momento han muerto. Hablamos de aquel hombre mendigo llamado Lázaro que muere, ¿verdad? Que también había un hombre rico que lo tenía todo y disfrutó todo, pero que también murió. Entonces, cuando ellos mueren, la palabra de Dios sigue narrando la vida de ellos. Ahora, acuérdense, ya no están en un cuerpo físico, ya el cuerpo físico lo han dejado y lo han abandonado, pero sigue la palabra de Dios enseñando y narrando acerca de lo que está pasando con ellos. Y tanto del hombre rico, tanto como de Lázaro, y nosotros nos damos cuenta que en el hombre rico tenía la razón completa, recordaba lo que había sido en su vida en la tierra, recordaba a sus familiares, recordaba que había tenido aún la oportunidad, recordaba que para no llegar allí había que darle un lugar a Dios. Recordaba también a Abraham, lo recordaba en un sentido 100% que podía reconocer a Abraham. También pudo reconocer a Lázaro, mirarlo de lejos, pero había un abismo que lo separaba, la Biblia enseña. Pero que los dos no perdieron el sentido y sin duda ahí estaban en su alma, cada quien en su espíritu, bueno, refiriéndome a el alma, y que solamente, ¿verdad?, era su pura alma. Y la palabra de Dios sigue narrando como que si ellos todavía son el ser completo tripartito,
con conocimiento, con conociendo su pasado, todo lo que le rodeaba, todo lo que habían vivido. Porque Abraham le dice al rico, mira, tú allá tuviste bienes y tuviste todo. Lázaro allá careció de todo. Dice, ahora él es consolado y tú eres atormentado. Ahora, ¿por qué Lázaro estaba allí o en el seno de Abraham y el rico en el infierno? ¿Será que quizá porque la pobre? No. Porque déjeme decirle que los dos tuvieron una oportunidad de abrirle su corazón al Señor. Claro que el hombre en su hambre y sed de disfrutar la vida, su hambre y sed de quizás de la riqueza, su hambre y sed de los afanes, no tuvo tiempo para Dios. Pero este hombre pobre, que las circunstancias y la pobreza o las tribulaciones o la escasez lo impulsaba a confiar a Dios, lo impulsaba a esperar en Dios, lo impulsaba a abrirle su corazón al Señor. No están ahí porque uno rico es pobre, no. Estaban ahí porque alguno en sus circunstancias confió en Dios y el otro quizás decía, bueno, tengo todo, no necesito a Dios, no me hace falta. Pero déjeme decirle que en lo más interno, en el alma, Dios le hace falta a todo el mundo. Así es que eso es lo que la palabra de el Señor nos enseña. Así es que seguimos, dice el espíritu humano, dice, es la parte más interior de nuestro ser y que nos permite comunicarnos con Dios. Es la parte que estuvo muerta antes de nuestra conversión y nuevo nacimiento, y esta fue la razón por la cual antes no podíamos tener comunión con Dios. Nuestra oración, dice, por decirlo así, no pasaba del techo y Dios era solamente un concepto o una idea, dice, inalcanzable. Así es que acuérdense, la palabra del Señor dice que nuestro espíritu, ¿verdad? Dios habla a nuestro espíritu o nos hace sentir que nosotros somos hijos de Dios. Acuérdense que nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero ahora Dios nos dio ese espíritu y ahora también tenemos vida espiritual por la cual nosotros nos correlacionamos con Dios. Porque si no fuera así, usted y yo no pudiéramos comunicar con el Señor. Así es que gracias al Señor que nos dio vida espiritual, podemos nosotros correlacionarnos con nuestro Señor. Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Refiriéndose al espíritu renacido. Gloria a Dios, ahora sí podemos comunicarnos con Él. Dios deja de ser una persona desconocida y lejana para ser alguien con quien podemos relacionarnos en amor. Acuérdense, y les daré un espíritu nuevo para que nosotros nos podamos comunicar con Dios. Acuérdense, ahora nosotros somos seres espirituales, porque sin esa manera nosotros no nos podemos comunicar con el Señor. Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? O cuando usted y yo tuvimos esa vida espiritual, o cuando lo adquirimos. Acuérdense, Jesús le dice a Nicodemo,
de cierto te digo que el que no naciere del Espíritu de nuevo no puede, dice, entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, Dios nos dio vida espiritual, nos dio un espíritu para que nosotros podamos comunicarnos con Dios. Nuestro espíritu es también el asiento del Espíritu Santo en nuestro ser desde nuestra regeneración, y la comunicación es de espíritu a espíritu. Acuérdense, nuestra comunicación con Dios es de espíritu a espíritu. Por eso, en lo natural nosotros no podemos comunicarnos con Dios, nuestro cuerpo físico. Ahora, el cuerpo físico nosotros lo usamos ¿para qué? Para conectarnos con lo físico, pero ahora nuestro espíritu lo necesitamos para comunicarnos con Dios, que es espíritu también. Vayamos a la escritura de Romanos, capítulo 8, verso 16. Dice así, de esta manera: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Acuérdense esa parte tan importante que dice Pablo, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un sentir, es donde nosotros, es la parte que nosotros en nuestra vida que percibimos las cosas de Dios, que percibimos a Dios, que percibimos su presencia, que percibimos que Dios está ahí. Si no fuera ahí, así usted y yo no lo pudiéramos sentir. Acuérdense que desde el día que usted se convirtió a Cristo, desde ese mismo momento usted tuvo o inició una comunicación con Dios, una conexión con Dios y una relación con Dios. A partir de ese momento, entonces vino o empezó en usted y en mí un sentir de Dios. Yo siento a Dios. Oro, yo siento a Dios. Espero en Dios, yo siento a Dios. Alabo a Dios, yo siento a Dios. Glorifico a Dios, me envuelvo, me meto a la gloria de Dios, yo siento a Dios por esa parte que Dios nos dio, que es el Espíritu, el cual hemos nacido en el Espíritu, y que Dios ha puesto dentro de nosotros para podernos comunicar con Dios. Que si no fuera así, usted y yo no entendiéramos a Dios y tampoco nos pudiéramos comunicar con Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando usted no se había convertido, usted no se podía conectar con Dios. Quería conectarse con Dios, quería que Dios, sentir a Dios, pero no era posible a través del Espíritu de vida espiritual que Dios puso en usted. Y entonces empezamos a tener esa vida o esa conexión o ese sentir, esa, decimos, esa conexión espiritual con Dios. Y interesante esta palabra, téngala siempre presente, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No espere que el mundo o alguien le diga: eres tú hijo de Dios o eres tú hija de Dios. El Espíritu mismo que está dentro de usted es lo que le tiene que decir a usted que usted es hijo e hija de Dios. Es una revelación de Dios en su vida espiritual, en la vida espiritual que Dios le dio cuando usted vino y se convirtió a Cristo Jesús. El espíritu debe fortalecerse por medio de la comunicación con Dios en oración, por la lectura y meditación de la palabra de Dios y por la adoración. Acuérdense, ¿por qué medio se puede fortalecer nuestra
vida espiritual a través de la oración, la meditación, la lectura de la palabra de Dios y también la comunión con el Señor. Usted quiere estar fuerte espiritualmente, tenga esas prácticas o esa disciplina. Por eso, en lo que vivimos como iglesia, usted mira y a veces creyentes cristianos no sienten a Dios, no ven a Dios, no se emocionan con lo que está pasando, no se emocionan, no se apasionan. ¿Por qué? Porque para fortalecer la parte espiritual solamente es a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la meditación y a través de la comunión con Dios. Entonces va a estar fuerte en su espíritu y entonces va a tener una fuerte o grande percepción de Dios. Déjeme decirle que esa vida espiritual que Dios nos ha dado es para que usted se conecte con Dios. Nosotros hoy en día, como iglesia, como pueblo de Dios, déjeme decirle que deberíamos de estar apasionados por Dios, deberíamos de estar alegres, contentos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, entonces podemos nosotros mirar como Dios mira, sentir como Dios siente, palpar como Dios palpa, y entonces nosotros poder mirar que lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Dios está obrando, Dios está haciendo cosas grandes y poderosas, Dios está levantando, restaurando, Dios está tocando los corazones, Dios está formando, Dios está llamando, Dios está derramando su poder, Dios está obrando. Eso es lo que que necesitamos ver o debemos de ver a través de esa vida espiritual o de nuestro espíritu, que percibir lo que Dios, o en el ámbito o en el reino de Dios en el cual Dios nos ha llamado. Con eso termino. Entonces se da cuenta, meterse más con Dios, orar más con Dios, meditar más, leer más la palabra de Dios y conectarse o tener más comunión con Dios. No hay una otra regla, otro principio más que esos que le he compartido. ¿Quiere ser un creyente poderoso? ¿Quiere ser una creyente poderosa? ¿Quiere ser un creyente de fuego, de unción? Haga esas 4 cosas y será un hombre, una mujer poderosa, de unción, siempre percibiendo las cosas de Dios. Así como Pablo percibía lo espiritual. Los profetas percibían lo espiritual. El Señor Jesús percibía lo espiritual. Los apóstoles, después del derramamiento del Espíritu Santo, percibían lo espiritual, sentían o entendían a dónde Dios los estaba llevando o a dónde Dios los quería llevar. ¿Por qué? Por esa parte que Dios ha puesto en todo creyente, en todo cristiano. El espíritu de vida espiritual, donde el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu, ese espíritu que nos determina que tenemos una vida o una naturaleza ahora espiritual como la de Dios. Por eso el hombre sin ese espíritu no puede entender a Dios. Con ese espíritu que percibe a Dios puede entender a Dios. Sin ese no puede el hombre entender a Dios. Es como la parte que percibe la revelación de Dios. Así es que llénese, fortalezca su espíritu para que así mismo usted esté fuerte y perciba las cosas de Dios. Con esto me despido
Siga conectado con nosotros. Estamos el viernes, culto general, Noche de Milagros, y estamos en la semana que se celebra el Día Mundial del Niño, el 30 de abril. Oramos por todos los niños de las iglesias, de nuestra comunidad y del mundo entero también. Y nos vemos el día domingo a las 11 y próxima semana el martes como de costumbre. Que Dios les bendiga. Oramos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en cada uno de los corazones. Gracias, Dios, por permitirnos estar conectados. Bendice a cada uno, Señor, de los que se han conectado a través de este medio. Señor, que en ese día puedan crecer en el conocimiento, Señor, de tu palabra. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo martes a través de este medio. Que pase buenas noches. Hasta luego.